Pregunto, para arrancar un poquito, eh, ¿qué video miraron? ¿Qué leyeron? Si leyeron algo, ¿qué vieron? A ver por dónde arrancamos. Propongan El del ustedes. ca- el video del canal 2, la clase uno, que habla sobre el historiador Wyss y anti-Wyss, si no me equivoco, que hace mucho hincapié en ser anti-Wyss, creo que A era ver, Wyss la vamos, palabra. claro, vamos despacito. Eso fue una Bueno, idea. Yo creo que les conté la otra vez, yo estuve 10 años con el doctor Guillermo Boido, el autor del libro que les recomendé para leer. Él era un especialista en Galileo. Eh, fue un gran historiador acá en la Argentina. Falleció en el año 2014, el 2013 falleció. Eh, y hizo grandes aportes con respecto a cómo se debe abordar la historia. Por supuesto, esto que yo estoy planteando acá en la historia de la física, los historiadores comunes, si vos vas a la carrera de historia, nadie da historia de la ciencia, historia de la física, historia de la matemática. Son totalmente la historia de todas las guerras, ¿cómo es? Situaciones bélicas, situaciones de sociedad, pero nadie habla de la historia de la ciencia. Y uno se preguntará por qué, ¿no? ¿Por qué piensan que nadie hace más que algún físico o algún aficionado, como en mi caso? Yo soy aficionado, yo no tengo ningún título en historia de la física, en historia de la ciencia. No existe ese título, no sé si saben. Eh, ¿Por qué el que hace historia de la ciencia, de cualquier rama de la ciencia, de la matemática, de la química, de la física, nunca viene de la rama de la historia, viene de la rama de la ciencia? ¿Por qué piensan que podrá pasar eso? A ver, antes de hablar de los WIC, o si lo habrán pensado eso alguna vez. mm, ¿Ustedes conocen algún historiador común que te hable de Perón? Te va a hablar, qué sé yo, de la guerra de los 30 años, te va a hablar, qué sé yo, de un montón de cosas. No te va a hablar nunca de historia de la física. Porque no entienden o no interpretan la ciencia, por eso no hablan. Ese es el Como, gran tema. Vos para como hacer historia, historiadores, o sea, charlan de una sucesión de hechos históricos pero para poder contar la historia de la ciencia hay que entenderla, de dónde viene, cómo, ¿qué es la ciencia? qué es. Exacto. Esa es la verdad que Boido siempre decía. Vos para hacer historia de la física tenés que saber física. No podés hacer historia de la física sin saber física. Vos para hacer historia de la matemática tenés que saber matemática. Entonces la historia de la ciencia siempre es el cuco de los historiadores, se le dice. No sé si saben. ¿Por qué? Porque la historia de la física es una historia en sí que eh, que no es fácil por la trama que tiene. Y más aún, la historia de la física, uno piensa, bueno, empieza con el siglo XVII, a partir de la primera revolución científica, con Galileo en Roma, Kepler, los protestantes. Pues no es así. Empieza mucho antes. Después tiene una gran repercusión ahí tiene cuando empieza el Renacimiento, uno podría decir que el Renacimiento lo podríamos poner en el año 1600. Ahí recién la historia, podríamos decir que empieza algo así como la historia de la filosofía natural que después se va a convertir en la física, ¿no? Eh, ahora bien, el tema de que para hacer historia de la física hay que saber física no es menor, porque la trama o el abordaje de la historia tiene que darse, como yo les conté la semana pasada, o habrán visto en los videos, a través de lo que hace el ser humano. El ser humano no hace la historia son los acontecimientos que van sucediendo, podríamos decir uno atrás del otro, linealmente, ¿no?
Ahora bien, ¿el ser humano qué hace sobre esos acontecimientos? A ver, ¿qué piensan que puede hacer? Tiro Y la se pregunta. cuestiona. Se cuestiona, ¿qué más? Bien. Y al cuestionarse se van haciendo algunas preguntas Bien, y van tratando de buscar respuesta. bien. Y en la búsqueda de esa respuesta, ¿qué normalmente hace el historiador con la historia? Va contando hechos. La Solamente- reformula, No. la interpreta. Ah, la interpreta, hace su propia interpretación. ¿Está bien? Sí. ¿Entienden eso? Por eso es difícil contar historia de la ciencia, porque no Muy todos bien. tienen la misma mirada. Bueno, eso lo vamos a ir viendo de a poco a lo largo del curso. Esa sería un poco la idea, eso que acabas de decir. Ahora, hay algo interesante en esto que acaban de plantear, en estas interpretaciones. Uno interpreta, cuando uno interpreta, ya, por eso el ser humano no se debería recibir de historiador, se debería recibir de historiógrafo. Hace historiografía de la historia. ¿Qué es la historiografía? Son las interpretaciones de los hechos cuando se hace cuestiones si esos hechos, o se hace preguntas, como acaban de decir, fueron los que realmente sucedieron. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, en este momento, si lo que dijo Aristóteles es cierto. Aristóteles, punto, 343 antes de Jesucristo. ¿Cuántos siglos son? Más de 23 siglos, ¿no? Exacto. ¿Cómo podemos saber si lo que dijo Aristóteles, aseguró Aristóteles, es lo que dijo Aristóteles? Y hay que buscar las fuentes. Ajá. O sea que aparte de los libros debe haber fuentes. Y sí, Que no tendría que son, haber fuentes. claro, que no son las fuentes de los ravioles, lógico. ¿Está bien? Son fuentes, las fuentes historiográficas. Y la pregunta es, ¿dónde están esas fuentes? ¿Quién las tiene? ¿Cómo se consiguen esos datos? ¿Nunca se preguntaron todo eso? Si lo que me están diciendo es cierto o no es cierto. Por ejemplo, ¿ustedes saben lo que quedó de Aristóteles, lo que tenemos hoy en día de Aristóteles? Pongo a Aristóteles porque es un ejemplo interesante. Realmente, ustedes habrán leído, no sé si alguien leyó el primer capítulo de Boido, habla mucho sobre la historiografía, sobre la historia en los antiguos, donde empieza orden y caos, el primer capítulo, ¿no? Y Sí. lo primero que habla es de Aristóteles, la interpretación aristotélica del cosmos y todo eso. Todo eso que dice Boido ahí, ¿de dónde lo sacó? De las fuentes, me dicen ustedes. Bien, ¿cuáles son esas fuentes? ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? ¿Dónde andan? Para asegurarme que lo que estoy leyendo es cierto. No sé si notaron, si son observadores, cuando miran el libro de Boido al final, él dice dónde están las fuentes, dónde está, no sé si vieron la cantidad de bibliografía y fuente que tiene el libro. A ver, ¿lo vieron eso? Ah, no llegué a la última. Leí Y el primer capítulo. uno cuando mira un libro, ¿cómo sabe si un libro? Aclara, Atrás de todo. perdón, una de las cosas que aclara en la introducción es que no va a ir haciendo notas de las fuentes textuales para no interrumpir el proceso de Relato. comprensión de lo que está diciendo, pero que al final del libro se puede conocer que, bueno, ¿Dónde eso, está? todas las fuentes. Sí. Están al final. Creo que le tiene unas cuantas páginas las fuentes donde él sacó todos los datos. Y doy fe, porque estuve con él 10 años, que las fue a buscar esa fuente, aunque no lo crean. Por ejemplo, de Aristóteles, hay 11. dos trabajos que sobrevivieron a la quema de la biblioteca cuando los bárbaros invadieron la península ibérica y invadieron Grecia, y se perdió todo ahí en la antigüedad. Y de Aristóteles sobrevivieron dos especies de apuntes, podríamos decir, que eran como apuntes, muy
completos que eran de discípulos de él. Y eso se recuperó en el siglo X o XII después de Cristo, en el medioevo se recuperaron. Es lo único que hay de Aristóteles, y los historiadores hicieron interpretaciones, de ahí está la fuente original. De eso se escribieron fuentes con interpretaciones de algunos monjes de aquel entonces, donde dieron cuenta de las interpretaciones que los estudiantes de Aristóteles, los discípulos de él, habían plasmado en esas hojas, en esos papiros. Es lo único que quedó de Aristóteles en la humanidad. Y de Aristóteles ustedes habrán encontrado tomos, libros completos de la poética, de esto, de aquello. Todo está basado en esos dos apuntes de los estudiantes, como si de acá a 23 siglos más encuentran, qué sé yo, apuntes de alguno de ustedes, algún alumno de ustedes. ¿Entendieron lo que hay de Aristóteles? Por ejemplo, el caso de Aristóteles es muy conocido. Hay un caso mucho más interesante que quedó mucho, que no sé si lo conocen, que es el caso de Arquímedes. ¿Escucharon de Arquímedes alguna vez? Sí. ¿Qué escucharon? Eureka. ¿Qué cosa de Eureka? Los 7 códices. ¿Conocen los 7 códices de Arquímedes? No, no, no. Los códices de Arquímedes están los 7 completos. Arquímedes vivió más o menos en la misma época que Aristóteles. No me recuerdo bien, en el 290, más o menos en ese punto. Habrá unos 100 años de diferencia. Arquímedes escribió 7 códices. Se conservan los 7. Eso sí está guardado. En el Códice 3, yo escribí un artículo porque hicimos una traducción de cómo Arquímedes cuadró el arco de parábola. Uno de los trabajos matemáticos más impresionantes de la antigüedad, porque sobre esa cuadratura del arco de parábola se supone que Newton pudo inventar el cálculo integral. ¿Escucharon? Está basado en las ideas de Arquímedes. Arquímedes fue uno de los más grandes pragmáticos de la época, era muy práctico Arquímedes. A ver, si van entendiendo. Esto es importante porque de Arquímedes sí hay mucho. Hay muchas copias que están circulando en el mundo de los códices. Muchos historiadores han hecho interpretaciones de todo tipo de los códices de Arquímedes. Los códigos serían. Antiguamente se escribía todo en código. Es muy interesante la historia de Arquímedes. Entre ellas está la vieja idea de que, de que si te metes en una bañera te se va a alojar el líquido que ocupa el volumen de tu cuerpo. Bueno, eso está dentro de uno de los códices, una tontera. Pero los trabajos importantes, como las cuadraturas, donde inventa el proceso de exhaustión, así se llamaba, para encontrar áreas de objetos irregulares que no tienen forma geométrica. ¿Entienden? Eso fue una de las cosas más grandes que hizo Arquímedes. Generalmente Arquímedes no se lo reconoce en la historia como habría que reconocerlo. Nosotros tradujimos solamente media página de uno de los códices, hicimos un trabajo que lo presentamos en México en el año 2011, está publicado en internet, sobre el infinito, infinitud matemática se llama el trabajo. Búsquenlo, me googlean con mi nombre, ponen infinitud matemática y sale la publicación. ¿Escucharon? Si lo quieren leer, en el Google está. Ese es un lindo trabajo, porque hablamos Perdón, infinitud. matemática. Jorge Gianfelice, Lucas Escabino y y María Nieves, Ortiz de la Tierra. 3 personas fuimos los que hicimos eso.
vas a ver todo lo que vas a encontrar. Tenemos muchos seguidores de ese artículo. Lo tradujimos al inglés después, ese artículo. Un lindo artículo. Por eso les digo, en la antigüedad se sabe a través de las fuentes. Las fuentes son recopilaciones que van pasando año tras año y los historiadores, que en realidad no lo hacen los historiadores, lo hacen un grupo de personas que se dedican a la historia y a la filosofía que se llaman filólogos. No sé si saben eso. Acá en Sudamérica hay en un solo lugar la carrera de filología, no filosofía, filología, que es acá en la Universidad de Buenos Aires, en el cuarto piso ahí en la calle Puan. Yo conocí al director hace muchos años, un profesor alemán que estuvo ahí mucho tiempo, y bueno, después él se jubiló y ya ahora no sé quién estará. Gracias a él conseguimos un montón de papiros antiguos, fotos de papiros antiguos que todavía conservan acá en la Universidad de Buenos Aires. ¿Escucharon? Hay muchos Sí. documentos. Tengo alguno acá en foto, que después se los voy a mostrar para que lo vean. Creo que tengo un acta de Galileo cuando le tiraron la oreja. La tengo acá guardada, el acta que le hizo Bellarmino. Después vamos a hablar de eso. ¿Escucharon? Hay mucho material. Hay personajes que se conservan mucho y otros personajes que no se conserva prácticamente nada, que son únicamente interpretaciones. Uno dirá, ¿y cómo se hacen esas interpretaciones? Bueno, hay muchas formas. Después, a medida que vayamos desarrollando el curso, les voy a ir contando cómo se encuentran algunas cosas. ¿Sí? Porque si no se hace muy largo. ¿Quedó claro hasta acá? Para tener una idea de cómo vamos a abordar la historia, tenemos que entender que la historia no es una narración como uno piensa, un cuento, que es lineal, sino que tiene muchos vericuetos, y para hacer historia de la ciencia hay que saber un poco de ciencia, si no, no se va a comprender prácticamente nada. El historiador que no es historiador de la ciencia no viene de la rama de la historia, viene de la rama de la ciencia. Otro ejemplo interesante para cerrar este relato que le estoy haciendo es el caso de Galileo. Hay dos historiadores que hacen interpretaciones completamente diferentes sobre Galileo. No sé si saben. A ver, pongámoslo así, a ver. Hagamos algo divertido para no dormirnos a esta hora. Si yo les digo a ustedes, ¿cómo lo categorizan a Galileo en la historia de la física? ¿Qué, digamos, aspecto relevante tiene Galileo para ustedes en la historia de la física? ¿Qué saben de él? A ver, ¿qué me pueden decir? Sin haber leído nada o haber leído lo que saben por ahí de escuchar de internet o lo que le han contado. ¿Cómo lo categorizan a Galileo? A ver. ¿Nunca leyeron nada de Galileo? ¿Nada, nadie de acá, del grupo? Casi lo queman en la hoguera, la Santa Inquisición. Padre de la ciencia, me pone acá Tomás. Bueno, El tema de que se le atribuye haber hecho experimentaciones. muy bien, el padre de la ciencia experimental, podríamos decir. ¿Sí? Porque, a ver, si uno va, por ejemplo, al Museo de Florencia, ¿saben? ¿Conocen, escucharon? Existe un lugar en Roma que se llama Florencia, está a 20 kilómetros, 20 y pico de kilómetros de Roma, de una ciudad, en Italia. Está el Museo de Galileo. Ahí se supone que está todos los artefactos experimentales con los que Galileo descubrió las leyes de la física. ¿Alguno fue alguna vez ahí? No, ojalá. Bueno, ahí se va a encontrar con un buen señor que le hace el recorrido por todo el museo y les muestra, por ejemplo, el plano inclinado donde Galileo tiraba las bolitas para calcular la aceleración de la gravedad, descubrir la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Padre de la física experimental. Después, si uno sigue el recorrido, encuentra una araña que está colgada ahí, que es la araña de la Capilla Sixtina. Dice que Galileo, cuentan que viendo
un movimiento sísmico, vio que la araña se movía y de esa manera descubrió las leyes del péndulo. Claro, Ujú. o sea que hay mucha historia y todo eso está documentado. Uno de los mejores historiadores que hizo eso fue eh, Giorgio de Santillana. Fue un gran historiador del siglo XIX que recopiló todos los experimentos de Galileo y dio cuenta de todo esto que uno puede ver en el Museo de Florencia, allá en Italia. Pero hay un tema con todo esto. A ver, a principios del siglo XX apareció otro historiador, hizo una interpretación completamente diferente de Galileo. ¿Quién? Porque dice Alexandre Coiré. Dice, Galileo nunca fue un físico experimental. Si uno empieza a mirar los argumentos de Coiré, y Coiré asegura algunas cosas como esta, a ver a ustedes qué les parece. A ver, dice, tomemos el caso de la caída de los cuerpos. Plano inclinado, la bolita que cae. ¿Qué necesita para calcular en un plano inclinado la aceleración de la gravedad? Si uno tuviera que hacer ese problema hoy. ¿Qué medida tiene que tomar para eso? ¿Qué necesita? ¿Qué mediciones tiene que hacer para sacar la G? Pregunto, a ver, ¿qué harían ustedes hoy en día? Y hay que Tomar calcular el espacio recorrido. Tener en La cuenta el distancia y qué más. Sí, el tiempo. grado de el tiempo. inclinación. Muy bien, el tiempo. Medir el tiempo que tarda. Muy bien. Les pregunto, estamos en el año, eso lo hizo en el año 1599, supuestamente, cuando vos, lo que dice Giorgio de Santillana y Alexandre Coiré, los documentos datan de esa época. Pregunto, ¿con qué tomó el tiempo? Yo les haría hacer ese experimento hoy con un cronómetro a la millonésima de segundo, con su pulso, me pone acá Carrillo. ¿A ustedes les parece que lo pudo haber tomado con el pulso y sacar ¿No pudo G? haber sido con un reloj de arena? Con un reloj de arena, ¿vos te parece que que va a medir algo con un reloj de arena, una bola que está cayendo con la aceleración de la gravedad? Claro. Cayeron 320 granitos de arena. Es que hay que Ustedes piensan posicionarse en eso, esa un genio época. me ponen por ahí. ¿A ustedes les parece que eso pudo haber sucedido así? ¿Ustedes piensan que yo le haría hacer ese experimento? ¿Ustedes hicieron ese experimento alguna vez? Si me dicen eso, si creen eso es porque nunca lo hicieron el experimento. ¿Ustedes Sí, calcularon G alguna vez tirando pelotitas por un plano inclinado? No, Sí, nunca lo nosotros hicieron. No. hicimos algo para Tafis. ¿Y cuánto te dio? No, Nada. eran Estoy segundos, seguro que menos. le echaron la culpa a Dios y María Santísima, pero los 9,84 que tiene que dar, No, y además por ahí nos costó mucho tomar el tiempo, entonces tuvimos que disminuir el ángulo a lo más mínimo para que la bolita se mueva, para que el tiempo sea tomable, porque si y eso era, es un error experimental terrible, porque el ángulo cuando lo bajás, el desplazamiento genera rozamiento, tenés más roce, y al tener más claro, roce te afecta el rozamiento y te saca la aceleración para cualquier lado. O sea, arreglar el tiempo y destartalar la distancia. es que lo que hicimos fue analizarlo desde los dos, como que desde los dos ángulos, porque después, bueno, la idea era eso, construir y darte cuenta que era factible y que no en esa construcción. Entonces, bueno, después nos dimos Bueno, cuenta pero que ustedes había piensan, cosas que nos cerraban. claro, pero vos, claro, eso no va a cerrar nunca porque eso no va a dar nunca bien. No va a dar nunca Claro, bien no, porque si vos corregís lo del tiempo disminuyendo el ángulo, que es una idea, eso es una idea mentirosa, porque cuando vos disminuís el ángulo, el arrastre que tenés genera mayor rozamiento, porque tenés más tiempo en superficies de contacto, el roce aumenta en la distancia del roce. ¿Se entiende? claro, por eso Si después vos aumentás dejamos el la ángulo, el parte, tiempo cae más libremente, pero el tiempo claro, por eso después libre. dejamos de calcular eso y calculamos, tratamos de calcular las fuerzas y bueno, nada.
Y se dejaron fue de de calcular. tema, pero... Exacto. Y se Muy fue bien. y nunca fue factible para nada, pero fue un intento interesante de Pero ver fue cómo no se podía interesante lo que hacer. les pasó. Qué bueno. Bueno, Fue me una alegra. prueba de cómo no se podía calcular. Exacto, eso es lo que no habría que haber hecho. O sea, ustedes imagínense, hoy en día con un sensor, cronómetro, hasta con láseres se puede medir el tiempo. Cuesta un montón hacer ese experimento. Coiré dice, jamás Galileo tiró pelotitas por el plano inclinado eh, para calcular la aceleración de la gravedad. Él interpreta que lo que hizo Galileo es que Galileo nunca fue el padre de la física experimental. Él siempre lo que hacía experimentalmente eran artefactos, armar artefactos, pero que no tenían nada que ver con las ideas físicas que él tenía. Por ejemplo, cuando armó el telescopio, porque la pegó de chiripa, acomodó las letras, pero no tenía ni idea de las distancias ópticas, ni cómo hacer el cálculo, ni nada. La teoría física iba por un lado, esas son las interpretaciones de Coiré, y todo lo que hacía en el taller que tenía en el fondo de la casa, que era lo que tenía Galileo, era todo de casualidad, de carambola, o porque se lo robaba a otro, como por ejemplo cuando le robó la idea del telescopio al alemán que vivía ¿cómo es? En Potsdam. Entonces, dice Uno Galileo, podría interpretar que era un buscavidas, que se la rebuscaba claro, inventando cosas. Galileo era un buscavida, sí, 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 era un gran buscavida. Entonces, el tipo, todo lo que hacía en la matemática y en la física era teórico. Él dice que descubrió las leyes de la caída de los cuerpos con solamente razonamiento lógico. Miren lo que dice Coiré. Al contrario de lo que dicen varios historiadores, entre ellos Giorgio de Santillana, William Drake, que fue otro historiador que defiende la teoría de que Galileo fue el padre de la física experimental. Pero claro, cuando lo somete a estas ideas que dice Coiré, Coiré te dice, pero escúchame, ¿y cómo tomó el tiempo? ¿Con qué hizo esto? Después está la araña de la Capilla Sistina. Coiré hizo una investigación de la araña de la Capilla Sistina, y esa araña que está colgada ahí en el Museo de Florencia, que supuestamente la trajeron de la Capilla Sistina, la colgaron 100 años después que se murió Galileo. Salvo que Galileo sigue inventando con la terrible desventaja de estar muerto. No sé, como dice. Mirá vos. Entonces, claro, no dan los números con los datos. Entonces, cuando No. vos escuchas todo eso, le tenés que empezar a dar la razón a Coiré. ¿Se dan cuenta? O sea que cuidado con la historia, porque la historia puede ser muy engañosa, como pueden ver. Hay que mirar hechos, fuentes, relacionar, no encasillarse con lo que se dice de entrada o tildar a alguien que es el que supuestamente tiene la verdad absoluta, porque las interpretaciones pueden ser muy distintas y puede haber mucho argumento en contra de las interpretaciones, digamos, clásicas que se hacen de los hechos. ¿Se entiende? Esto que es muy gracioso, que yo lo planteo en forma graciosa y que Gaby me ayudó un poquito con su relato, que estuvo muy bien, pues yo sé que pasa eso. Ahora, si yo tengo que hacer ese experimento, por supuesto que yo lo voy a hacer como se hace a la moderna, porque no sé realmente, nadie sabe cómo realmente se obtuvo G concretamente. Es increíble, ¿no? Han visto que se realizaran experiencias, quizá él se atrevió a realizar más. No, nadie dice que, no era que estaba mal visto, ¿eh? El Galileo yo puedo decir que fue un gran técnico, Galileo. No puedo hablar de física experimental en Galileo. Por supuesto que cuando vos vas al Museo de Florencia, yo cuando estuve ahí pregunté un par de cosas y claro, cuando empiezo a preguntar, pero esta araña en qué año se colgó, el que está dando la charla sale corriendo, ¿te imaginas? Llego yo y se armó un lío bárbaro. Es así. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con la historia. Muy bien. Para poder hacer todas estas relaciones, tratar de comprender la historia, ustedes trajeron algo a colación cuando empezamos la charla de ahora, que es muy interesante, ¿qué es? Que uno tiene que tratar de ser un historiador anti-Will, ¿no? Algo así, dijeron.
o por lo menos tratar de no ser we. Eso fue lo primero que dijeron. O sea que todos los hechos, cuando uno trata de hacer historia, o sea, hacer historiografía, porque son interpretaciones de los hechos, como pueden ver interpretaciones diametralmente opuestas de historiadores completamente distintos. Van a decir, bueno, pero entonces las fuentes, y sí, hay fuentes a favor y fuentes en contra, y andás a ver cuáles son más verdaderas o más fidedignas que otras, unas que otras. Eso es muy relativo, por eso la historia no es una ciencia, no da una predicción matemática sobre los hechos. Por eso cuando ustedes le dicen la historia es una ciencia, la historia no es ninguna ciencia. La historia es historia, ¿entienden? La ciencia sí hace predicciones exactas sobre los acontecimientos, de lo que quiero hacer, pero la historia no. La historia está basada en qué? En fuentes, en relatos, en interpretaciones, en preguntas que se hacen para dar cuenta de esas interpretaciones. ¿Se dan cuenta? No sé si vamos entrando a ver de qué se trata la historia, ¿no? A ver, si me dicen si hay dudas. Yo paro un poquito para ver si me quieren preguntar algo. La idea es que ustedes también aporten, ¿no?, con lo que vieron. ¿Sí? ¿Está claro entonces? ¿Lo van entendiendo? Muy bien. Sí, profe. Entonces, ¿qué es un historiador Wii? A ver, hablemos de un historiador Wii. ¿Qué es lo que no habría que hacer, supuestamente Boido dice? ¿Qué sería un historiador Wii? Un historiador que mira la historia de los hechos y los juzga desde el presente. Una parte puede ser, una de las cosas que hace ese historiador es eso. Exacto. Y que descarta en esa observación o todo lo que considera que no ayudó al avance científico. Por ejemplo, excelente aporte es el de Jessica. Un historiador que hace eso se llama anacrónico, se le dice también. El que hace solamente eso. El anacronismo es parte del Wii. El Wii es más amplio. Eso es parte, eso sería el anacronismo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo para entender esto, para el que por ahí no le quedó muy claro. Siempre me gusta un ejemplo, ¿vieron? Napoleón decía, para entender algo nada mejor que un ejemplo, y ganó la Revolución Francesa, ¿vieron? Decía que algo de razón tendría Napoleón. Y pongamos un ejemplo de esto. Un ejemplo muy común, que yo siempre aclaro con esto, es cuando se habla de la teoría de Newton, de las leyes de Newton, cuando Newton no puede dar cuenta de lo que es la gravedad, lo que estábamos hablando hoy para los que estaban hoy temprano, y después viene Einstein y plantea una idea muy distinta de la gravedad. Porque Einstein habla de, no sé si lo habrán leído, de la deformación del espacio-tiempo. Cuando se deforma el espacio-tiempo se puede explicar por qué un cuerpo se puede acercar a otro, ¿no? No sé si lo escucharon eso alguna vez. Eso es un buen ejemplo. Entonces uno puede decir, bueno, la teoría de Newton está caduca, no sirve más porque no puede explicar eso, pero tengo esta última teoría que explica esto. Entonces un historiador Witt te diría, un anacrónico, uno que hace esto, eso del pasado no sirve más, tirarlo a la basura, esta es la teoría que funciona ahora, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está juzgando el pasado con los ojos del presente, porque es la que se usa ahora. Pero yo le podría decir, escúcheme, yo todavía uso las leyes de Newton para hacer un montón de cálculos, no tiré la teoría de Newton. ¿Y ustedes qué contestarían ante eso? ¿O no usamos la teoría de Newton para hacer un montón de cosas? Se usa estática, va a hacer cálculo de resistencia para... ¿Qué se burla, Gabriela? No es una cuestión de burla, es una cuestión de desprecio, digamos, de desconsideración, yo diría. Esa sería la palabra para mí. ¿Entienden? Es una cuestión de burla. Uno juzga el pasado con los ojos del presente. Y lo juzga
digamos, peyorativamente. No es un juzgamiento a favor, digamos, sino peyorativamente, descalificándola esas teorías. Sin embargo, eso no pasó. Me va a decir, pero, a ver, la teoría del calor sí pasó. Cuando salió la termodinámica, la teoría del calórico quedó caduca. Entonces uno se preguntará, entonces, a ver, ¿quién tiene razón? Cierto, ¿alguien escuchó alguna vez la teoría del calórico para explicar el calor? ¿De ustedes? ¿O solamente le hablaron de la termodinámica? Sí, profe, pero no me acuerdo bien para poder aportar ahora. Pero sí, sí, Perfecto. lo vimos. La teoría del calórico es una teoría que hoy en día no se usa para nada. Y vino la termodinámica y se enterró la teoría del calórico. Entonces un WIC te diría, no, pero mirá, lo que decía esta teoría no sirve para nada. Entonces, ¿cómo debemos pararnos ante el hecho histórico? La idea es tratar de ser anti-WIC. Si yo voy a analizar una teoría, está en vigencia, se siga usando, no se siga usando, porque después podríamos discutir por qué una teoría se sigue usando, aunque conviva con la otra que explica mejor los hechos, y una sí y otra no. Bueno, eso es un problema de la filosofía de la física, no de la historia. ¿Qué teoría se sigue usando y cuál no? ¿Entienden? Eso después se puede discutir, eso es muy lindo de discutir. Por ahí cuando entremos en epistemología, si llego, lo vamos a discutir. Es muy interesante eso. ¿Por qué la comunidad científica sigue usando teorías que conviven con las teorías más actuales y otras no? Por ejemplo, la teoría de Newton se sigue usando, la teoría del calórico no se sigue usando. Y son de la misma época. ¿Entienden? Profe, retomando el ejemplo, la teoría del calórico era esa la que había un fluido que era el responsable del calor en los cuerpos, ¿no? Exacto, exacto. La Eh, teoría del y en calórico, este caso, porque bueno, la teoría también decía que, por ejemplo, que, los, que ese calórico era responsable de los cambios de estado porque separaba las moléculas. Esa teoría que sabemos hoy en día que está equivocada, o no, pero por partes, ¿no? Teniendo una teoría mejor, ¿qué es lo que o sea, qué sería lo correcto para no ser anti-Wii? lo correcto sería, si vos vas a hablar de esa teoría, ubicarte en la época y usar los términos de esa teoría y mirar el alcance de esa teoría. Hasta dónde esa teoría puede dar cuenta de los hechos. Como hablábamos de la experimentación de Galileo, el alcance de Galileo con las herramientas que tenía. Con las herramientas que tenía. Esa teoría está armada, eh, Gabriela, con respecto a qué. Está armada con cualquier teoría que vos decís, bueno, esta teoría yo me quiero ubicar en el tiempo para poder entender esta teoría. Ahora, ¿cuál sería el objetivo hoy en día de ver una teoría que que está en desuso, podríamos decir? Yo no diría que está equivocada, está en desuso. Porque esa teoría, aunque te parezca mentira, todas las ecuaciones de esa teoría son las ecuaciones que están adentro de la termodinámica. La matemática de esa teoría es la misma que la de la termodinámica. Lo único que ha cambiado de esa teoría es la concepción de lo que es el calor. Y tiene un motivo que dio lugar a otras cuestiones en la termodinámica, que es la teoría que se está usando hoy en día. Entonces, ¿por qué esa teoría está en desuso, podríamos decir? ¿Y por qué importancia tiene esa teoría en desuso? Bueno, eso lo vamos a ver en el curso, pero no podemos arrancar con eso ahora, porque eso va a ir a lo largo del curso. Lo vamos a explicar eso. Eso es muy interesante. Hay un artículo mío que yo escribí sobre los fluidos estos raros, que está dentro de la mecánica de Newton. Y lo vamos a ver, pero después de Galileo vamos a ir entrando en esto, porque vamos a ir en el orden en que está la historia. No quiero hacer cosas en desorden con la historia. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué importancia tiene esto que vos preguntás? Lo importante de esto es que, ¿cómo me paro ante esa teoría si la quiero analizar para lo que sea?
tengo que ver la terminología de esa teoría, tengo que ver a qué se refiere cada signo matemático, cuáles son las representaciones, para no meter la pata y creer una cosa y que no lo es. Tiene que estar muy bien organizado. Por ejemplo, esa teoría explica muy bien la dilatación, la contracción de los cuerpos cuando se calientan o se enfrían, explica muy bien el calor específico de los cuerpos, el calor latente. Toda la teoría del calórico puede explicar todo eso. Exactamente igual o mejor que la termodinámica. Ahora me van a decir, ¿y por qué se dejó de usar si explica muy bien todo eso? Bueno, eso lo vamos a ver con la historia. Van a ver qué va pasando, cuáles son los hechos que los físicos, los científicos dicen, bueno, esta teoría le estamos dando ya de baja porque conviene meter esta otra. Ya lo vamos a tratar eso. Eso es interesante dentro de la historia. ¿Se dan cuenta? Ahora, con la teoría de Newton no pasó eso. Si vos agarrás cualquier ingeniero, ¿qué sigue usando? Las leyes de la estática de Newton para hacer los cálculos de resistencia de los materiales y construir cualquier cosa. Un asfalto, un puente, lo que sea. Se sigue usando. Nadie va a la teoría de la relatividad para hacer esas cuentas. ¿Entienden? Entonces, eso es lo primero que hay que entender. No ser anacrónico. Pararse en el lugar y juzgar esa teoría con sus alcances en ese momento. Por ejemplo, otro ejemplo muy interesante es la caída de los cuerpos en Aristóteles. Aristóteles decía que las cosas caen porque buscan su lugar natural. Y explica, da una explicación muy bien con los torbellinos, que lo deben haber visto en el video, que yo lo explico eso, ¿no? Un ejemplo muy tradicional que yo doy. A ver, ¿alguien lo vio? No, creo que no. Galileo explica que los cuerpos buscan su lugar natural porque todo en el espacio tiene movimiento circular. Los planetas se mueven en un vórtice, como si fuera el agua que da vuelta alrededor del agujero del desagüe de una pileta. Así se mueve el espacio para Aristóteles. Y todo tiene que ser un plenum, porque si yo pongo un corchito, ¿qué pasa con el corchito? Da vuelta mientras el agua se está yendo por la pileta. Pero hay un punto del corchito que cuando da vuelta llega a un punto cerca de donde está el vórtice, donde está el agujero, y el corchito deja de dar vuelta y ¿qué hace? Cae al centro del agujero, en línea recta. Para Aristóteles los cuerpos se mueven de esa manera. La luna hace de separación del movimiento circular al movimiento recto. Cuando llegan a la esfera de la luna, los cuerpos, cualquier cosa que está girando, tiene la facultad de caerse al centro de la Tierra, buscar su lugar natural, porque es igual que el corchito que se va al centro del desagüe de la pileta. Por eso en el texto habla sobre supralunar y supra... Esas dos separaciones tienen que ver con eso. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Cómo está organizado? Es una explicación fantástica. ¿Qué está mal de esa explicación? Y nada, para ese tiempo, si uno se posiciona en ese tiempo, está bien. Y te digo más, y si vos no conocieras ninguna ciencia hoy y te dan esa explicación, ¿no te suena lógica? Es lógico, ahí estaba diciendo que una pregunta de Piaget a un niño de 6 años le preguntaba por qué el globo asciende, porque le gusta el aire. Bueno, busca su lugar natural, lo mismo que hubiera contestado Exacto. Aristóteles. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Esto es igual. No sé si se van dando cuenta que la historia permite entender, por eso cuando uno hace historia no tiene que caer en hacer anacronismos. Se tiene que ubicar en ese tiempo y tratar de darle el valor que tiene la teoría en ese tiempo. Un buen historiador, en realidad un buen historiógrafo, yo diría, tiene que tender a hacer eso. Como vivimos en el presente, tendemos a juzgar el pasado. O sea, va a ser casi imposible que eso no lo hagamos, se hace inconscientemente a veces. ¿Está claro? Pero hay que tratar de estar atento a no hacerlo. Ahí recién me anotaron otra cuestión de cuando uno es WIT. Me pusieron rupturista. ¿Qué es eso? A ver, ahí alguien escribió, que lo vi. Quiero que estoy atento a lo que escriben, ¿no? No se me pasa uno.
A ver. Otra de las cuestiones dentro de un WIC es no ser o ser rupturista, no entendí bien. A ver. Si uno es WIC, es anacrónico. Si es anti-WIC, debería ser no anacrónico, ¿no? Diacrónico se llama eso. Cuando vos no sos anacrónico, sos diacrónico. O sea que un historiador debería tender a ser diacrónico. Eso por un lado. ¿Qué más? Hay tres cosas para no ser WIC que hay que tener en cuenta. Una es esa, a ver las dos que me faltan. A ver quién las vio, las leyó. El hecho de ser rupturista es que uno no es lineal. O sea, No, que sea algo lineal lineal que es que un sería, hecho va a desencadenar a otro. como que una cosa sigue a la otra, ¿no? Claro. O sea que un historiador, si una cosa sigue a la otra, no puede analizar nada si no recorre todo hasta ese lugar, ¿no? Ujú. ¿Y eso puede hacer un historiador? ¿O eso es lo que hace realmente un historiador? ¿O qué debería hacer un buen historiador? Debería tratar de romper en el lugar que quiere analizar y encontrar relaciones con el contexto que tiene esa ruptura. ¿Entienden? No tiene que ser lineal, tiene que ser algo así como encontrar relaciones dentro de esa ruptura. Lógico que esa ruptura está dentro de un eje de tiempo. Eso no implica no conocer un eje de tiempo para tener una idea de en qué momento sucedieron los hechos. ¿Sí? Esa es una mala lectura que se hace cuando se enseña historia a los estudiantes, a los niños, a los adolescentes, que se le dice, no importa la fecha, sí importa la fecha, lo que no importa tanto, pero sí importa tener una noción en qué época sucedió para no ser anacrónico. ¿Entienden? Y también importa para saber dónde voy a irrumpir. Porque cuando yo analice, por ejemplo, a Galileo, cuando voy a irrumpir, tengo que ver el contexto en el cual estaba Galileo, por lo cual le pasó todo lo que le pasó. No estaba en una Alemania protestante que tenía libertad de acción, estaba en una Roma católica a 20 kilómetros de Roma, donde toda la censura y la contrarreforma estaba en pleno auge. Y el Santo Oficio con toda la Inquisición encima tenía. ¿Se dan cuenta? Eso no es menor. No es lo mismo que, ¿cómo es? Que Kepler, que estaba en Inglaterra, que estaba siempre con los protestantes, él tenía libertad de acción. ¿Qué le importaba? Ahí no iba a ir el Santo Oficio a meterlo en cana o a quemarlo en la hoguera. ¿Se entiende? El contexto es importante también. Eso quiere decir romper. ¿Entienden lo que quiere decir romper? Por eso hay que ser rupturista en una postura antigüí. Tiene que ser diacrónico, rupturista y falta una más. A ver, ¿qué más no puede ser? ¿Eh? ¿Contextualista? A ver, textualista, no, eso no lo leí en ningún lado. Internalista versus Ah, externalista. ¿qué quiere Contextualista. decir eso? A ver, si alguien lo entendió. Ver los hechos sin conexión con el contexto. La conexión tiene que ver, exacto, la conexión. Una cosa es el contexto y otra la conexión. La conexión, yo puedo hablar del contexto y no conectar nada. Muchos historiadores, muchos profesores de historia enseñan así. Ah, es importante el contexto y después no conecto nada con el contexto. ¿Entienden? O sea, yo descubro las leyes de la física, pero el contexto es un cuento nada más. No, el contexto te da la externalización que vos tenés que hacer con él. Tenés que externalizar ese contexto, tenés que ponerlo, si uno vos querés, como dicen los psicólogos, lo tenés que poner en palabras. ¿Entienden? Porque si vos sos internalista, te importa un bledo el contexto, vos seguís en la tuya, y no importa, total Galileo descubrió las leyes de la caída de los cuerpos. ¿Cómo es?
¿Y en qué contexto estuvo eso? ¿Para qué le sirvió ese contexto? ¿Y cómo dio cuenta en el contexto en el cual vivió? Esa es la relación con el contexto. Eso hace que vos externalice lo que estás haciendo. Él era un gran externalista, porque él decía que la ciencia debería llegar a toda la gente. No era para una élite nada más, para pocos entendidos, como decían los antiguos. ¿Entienden? Era un gran externalista Galileo. Por eso su historia da mucho de qué hablar. No sé si quedó claro con el ejemplo. A ver. O sea que para tratar de abordar la historia, sí, profe, me ponen acá. Bueno, para tratar de abordar la historia, tres cosas hay que tener en cuenta. Ser diacrónico, tratar de ser diacrónico, no ser, tratar de ser rupturista y tratar de ser externalista en esa ruptura que hace. Eso sería un anti-Whig. Un Whig, ¿qué sería? Sería un anacrónico, un internalista y un lineal. Ese sería un Whig. ¿Está claro? Sí. Ahora van a decir, ¿no sirve hacer historia Whig? Sí, es la que se estudia normalmente. Cuando vos vas al colegio te enseñan eso. Sí, me pone. No te hacen repetir la historia, que pongan los años que pasó tal cosa. Es más fácil hacer eso. Porque el análisis lleva mucho más tiempo. ¿Se entiende? ¿Qué vamos a tratar de hacer acá en la materia? Y si hacemos lo lineal, yo podría dar la historia de la física forma fácil, lineal, anacrónica, no meterme con cosas que no. Lo interesante sería discutir un poco sobre los hechos en cada ruptura que hagamos, tratar de meternos en la época sin tratar de juzgar la época con los ojos del presente, hacer todo esto que acabamos de decir. Estamos todo mal, me ponen acá. No sé si todo mal, yo creo que hay que tratar de ver las cosas como realmente son. Hay muchas cuestiones que, que son muy interesantes y que se pueden hacer muy bien. Eh, y la lectura muy amena, como pueden ver. No sé si quedó claro. Esto es lo que está atrás del libro, ¿eh? A ver, sí, escucho, hablen. Pregunten. Tengan miedo de preguntar. Todo en silencio, ya se me durmieron todos. No, profe, creo que a alguien se le abrió el micrófono sin querer. Sin querer se le abrió. Bueno, pueden preguntar, ¿eh? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quedó claro todo esto entonces? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Terminaron de leer el primer capítulo del libro, como les había dicho, o no? ¿Sí? ¿No? A ver, me dicen. Sí, yo lo leí, pero es como que Creo lo que tendría que volver a leer, como para interpretarlo mejor, porque habla en algunas partes explica los conceptos que las palabras no son las mismas que utilizamos en este momento. Claro. Y ahí es como que me perdí yo, entonces digo, no, esto lo tengo que volver a releer. Claro. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. La mayoría está en esa situación. Bueno, entonces a vamos a mí hacer me quedó una una cosa. hojita por terminar. Creo que lo de Wii, creo que con esto quedó bien claro, ¿no? Quedó cerrado. Entonces vamos a hacer así. Les doy una semana más para que lean el primer capítulo y vamos a hablar la semana que viene ya sobre Aristóteles, la física de Aristóteles, el mundo de Aristóteles, que está todo en el primer capítulo. ¿Está claro? Sí. Entonces la semana que viene, porque si no lo terminaron de leer, sería bueno que primero lo lean, porque es muy interesante el primer capítulo. Habla sobre todo en la antigüedad y todo Aristóteles. A mí me interesa que miren bien cómo era la cosmología de Aristóteles, la física de Aristóteles, en qué estaba armada la física, cómo venía la geometría, qué diferencia había entre entre cosmología y astronomía en aquel entonces,
que también estaba metida la astrología como ciencia. ¿Escucharon? También la matemática, porque Exacto. ¿Qué papel jugaba la matemática? Más que nada la geometría en todo eso. Eso está sí, todo en el primer capítulo. Y yo les dejé unos videos para que vean cómo estaba pensado el universo de Eudoxo y de Ptolomeo en esos videos que les dije que miren la semana pasada. Están ahí en la En el plataforma. libro Son también. representaciones. ¿Las Profe, vieron? yo no lo pude descargar a los videos No y lo pudiste- tampoco pude descargar el libro ese que usted dijo. ¿El libro no lo pudiste descargar? Y yo No, lo porque tengo tengo poco delante de espacio en el celular, debe ser por eso. no, a la computadora tenés que descargarlo. Lo tenés que descargar en la No, no compu. tengo computadora, está rota. ¿Alguien se lo puede Ah, descargar y se lo pasa? ¿Alguien puede hacerlo Sí, el profe, favor? pero Bueno, si tiene poca memoria tampoco le va a llegar. Yo lo Claro. claro. tengo, si quieres se lo mando. Bueno, quien lo pueda compartir, a ver si nos podemos compartir los materiales. Así no tienen que gastar. Yo tardé mucho en digitalizarlo, eso lo digitalicé yo. Imagínense que digitalizarlo hay que escanear hoja por hoja. Todavía no hay ningún aparato que haga eso de un saque, ¿no? Ya lo inventarán. Consulta, ¿los videos en qué canal estaban? Eh, No, los videos que te estoy diciendo que son las representaciones, son pequeños, eh, ¿cómo es? Pequeños videitos de gráficos móviles, geométricos, de cómo se pensaba el universo en aquel entonces. Son 5 Están videos, abajo ¿no? de todo, claro, están abajo de todo, están separados. No están Sí. como, creo que no están por canales, están abajo en sitios, lógico, porque si no pesan. No, creo que están en archivo los videos, hay que mirar. A Ah, ver, espera, vamos a mirarlo. Así les digo con precisión para que no pierdan tiempo. porque yo bajé 5 videos cortitos de 1 minuto más o menos cada uno. Ah, esos 5 videos son. Ah, bien, listo. Esos 5 videos son los que están. Uy, estoy salido de la plataforma, voy a estar 1 hora para entrar. Esos cinco No, videos están aparte. Si alguien tiene duda, ¿quién lo estaba mirando? ¿Quién me estaba hablando recién? yo, Ofelia. Ofelia, yo los bajé, son cortitos los videos, Un muestran los minutito. movimientos de la elipse, los Claro, epiciclos. eso quería que lo vean. Cuando Ah, lean el perfecto. libro, Boido hace mención a esos movimientos. Entonces ustedes pueden ir y mirar a qué se refieren esos movimientos. Van a ver figuras. Boido los dibuja, pero ahí lo pueden ver cómo se mueve. Sí, Eso es lo que está muy bueno. bien, Cuando bien. no lo pueden ir a mirar. Y si comprende mejor, lógico. ¿Entienden lo que les digo? Es para Sí, ayudarse sí. para que entiendan la lectura. Sí, porque una vez leyendo dice eclipse ¿cómo era la otra palabra? Elíptica, deferente, Eclíptica epiciclo. y exacto, y ahí es como que uno se traba. No sabe qué son. Y ahí en los videos está bien aclarado cuál es el deferente, la curva que es el deferente, la curva que es el epiciclo. De eso vamos a hablar la semana que viene, por eso quiero que lo miren. Bien, Profe, los videos están en archivo, no en sitios. En archivo Por- está, porque son En archivo cortitos. está, sí, sí, en videos cortos, justo de la última carpeta de videos cortos, no en Videos sitios, en cortos. archivo. Perfecto, porque no pesan nada esos videos. Lo pueden ver todos esos videos. Son muy livianitos, por eso los puse ahí, no los puse en sitio, no los direccioné. ¿Está? Bien. bien. ¿Quedó claro entonces más o menos todo lo que Sí, dijimos hoy? Fue una clase sí, sí. interesante, porque hicimos la introducción hoy. ¿eh? Quiero ver si la semana que viene terminamos el primer capítulo y hablamos ya de Aristóteles. ¿eh? Bien, ¿Me bien. prometen leer Sí, no, yo lo voy a releer porque hoy lo leía y dije, no, necesito un poco más más. tiempo? Sí, sí, Necesitan más tiempo. Está bien, no hay problema, yo lo doy el tiempo. Saben que a mí no me apura nadie. ¿eh? bueno, gracias. No, Bueno, para eso yo creo estamos. que no es tanto el tiempo, sino que el haber hablado hoy deja claro muchas cosas, entonces volver a leerlo Claro. queda mejor Y también. ya lo tienen ordenado. ¿Qué van a encontrar en ese capítulo? Lo que les digo. Toda la física y la cosmología de Aristóteles. La cosmología y la astronomía. Y el papel que juega la matemática ahí. ¿Está? Sí, Bueno, ya la semana que viene lo charlaremos allá en el instituto. Tenemos algún lugar y no nos bajan.
Bueno, Bueno, profe. no estaríamos, la otra no, la otra sería virtual. Una y una sería, como me dijo. ¿Está claro? Listo, profe. Sí, Se profe. trata de dejar contento a todo el mundo. ¿Qué va a hacer? Yo falté a la primera clase porque salí del trabajo y no llega a tiempo. O sea que va a ser una clase presencial y otra virtual ahora. Y eso es lo que dijeron. Si arreglan y ustedes quieren, porque hay dos personas que no quieren, qué sé yo, bueno, arréglenlo entre ustedes. Yo no tengo problema. Si lo arreglan virtual, mejor. Si no lo pueden arreglar, lo dejan una y una y ya está. ¿Qué van a hacer? Fíjense lo que Pero quieran no hacer. tendríamos que intervenir los estudiantes para que sean ambas clases virtuales. Mira, madre, yo Por no ejemplo, te... yo estoy en epistemología nada más. A mí me gustaría que sea virtual. Y todo el mundo, ahora todo el mundo quiere virtual, pero se fueron a quejar dos personas que dicen que no tienen conexión, y bueno, y yo no puedo hacer nada, porque la persona que manda, que hoy se iba a conectar para hablar de esto, no se ve que no debe haber podido, que es Verónica, acá el delegado me dijo que la semana que viene van a hablar, acá no sé si está conectado, creo que debe haberse ya salido, ¿Estás ahí, Damián? sí, se ve que salió Damián, No, sí, no está. cosas que hacer, pero bueno. Yo ya les digo, si ustedes lo arreglan, háblenlo ustedes. Yo no me meto más porque es al divino botón. Yo estoy esperando la jubilación, ya saben. Yo estoy muy cansado de estas cosas. Yo peino canas. Estoy viejo a estas cosas. Eh, yo le acepto lo que quieran, pero arréglenlo entre ustedes. Cuando ustedes lo arreglan, a mí me da lo mismo. Si yo estoy para ayudarlos a estudiar. Si les sirvo, bien. Y si no les sirvo, mala suerte. ¿Qué va a hacer? Ya no Ojalá discuto más. arreglemos la Estoy situación. cansado. Estoy muy cansado de estas cosas y el país va mal por esto. Estas son las cosas que hacen que el país vaya mal. Lógico que hay más personas que estudian, hay más personas decentes, pero bueno, siempre tenemos alguno que pone palos en la rueda y bueno, ¿qué va a hacer? No se puede hacer más nada. Si hay palos en la rueda no va a andar bien. ¿No te parece, Rocío, que estás pensativa? Con Sí, esto que- sí, no estoy re cansada. Los estoy escuchando, por eso está la cámara apagada. Aparte de internet, ¿viste? Me agarra, se me va, pero estoy escuchando, estoy Pensá escuchando. una cosa, la semana que viene va a estar cansado y te va a tener que volver a tu casa. No viví lejos. Cada uno sabe. Por eso les digo, háblenlo, plantéenlo ustedes. Fíjense, yo no digo nada. Listo. Yo voy a Libertad, llegar, profe, si quieren, ¿eh? a las 7. Salgo de trabajar a las 5:30. Así que voy a trabajar, voy a llegar tarde, si es presencial. Si Arreglalo, era yo ahí virtual, no me meto más tampoco, lo arreglás con Verónica. Arreglen todo con ella. Yo sabe que no te voy a molestar, yo no molesto a nadie. No está mi, no ¿Verónica que está en esta clase o en esta clase? No, Verónica es la directora, rectora, no sé cómo es acá el puesto. Ah, perdón. Es la que manda. Bien. Con la que tienen que hablar, creo que ahí Damián después les va a decir, no sé lo que van a hacer. Bueno, piénsenlo, ustedes manéjense como les quede cómodo. Yo no digo nada. Yo le dije, ella me mandó un cronograma, me pidió un cronograma que día virtual. Hay un miércoles que no puedo porque de mayo porque tengo que tomar un examen acá que me pusieron en un jurado. Y ese día no puedo, creo que es el miércoles 17. Y después tenemos el miércoles 3, que es virtual, el otro miércoles 10 sería de nuevo allá en el instituto y después los últimos 2 de mayo para que se vayan organizando. Si quieren, después les pongo el cronograma, pero no sé lo que van a hacer. Si lo arreglan, ¿para qué les voy a poner un cronograma que después si lo van a Claro. cambiar? Yo no pongo nada para hasta que se pongan de acuerdo. Yo ya más no puedo hacer. Hago lo que me piden. Bueno, ¿Eh? Conmigo no hay drama. Ustedes arreglenlo, si ustedes lo arreglan como... Yo esto se lo ofrecí porque para mí me parece que es mejor para todos. Pero bueno. ¿De sí, más acuerdo? práctico. Más esta materia que es sobre lectura. Sobre lectura, ¿sabés lo que es estar ahí con este fresquete? En ese lugar Sí. todo. ¿Qué va a hacer? Bueno, gente, no digo más Gracias, nada. profe. No, gracias. Y gracias por venir. Y saben que conmigo yo palos en la rueda no pongo.
Así que Listo. les mando un cariño grande a todos y nos estaríamos viendo la semana que viene. Y traten de leer el primer capítulo, así podemos terminar toda la parte de Aristóteles con él. Bien, nos vemos el miércoles si Dios quiere. Nos Chao, vemos. profe. Hasta el miércoles, si Dios quiere. Chao, profe, un Hasta el gusto. miércoles, profe.